Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV. Birka Maquilón es abogada y comunicadora política. Desde su experiencia en la gestión pública y su plataforma Politiquemos, Birka apuesta por una política más comprensible, cercana y pensada para las nuevas generaciones. La política debería ser sinónimo de servir. Ese debería ser un buen significado de la política, servir, porque las personas que piensan que lucrarse de la política es algo bueno están completamente equivocados. Birka, qué gusto poder tenerte con nosotros. Me gusta mucho tu perfil, lo que haces, no solamente la parte profesional de la abogacía, sino también la parte de cómo empiezas a tratar de discernir ciertos términos de una forma mucho más práctica y comunicativa para la ciudadanía. Y sobre todo también me gusta mucho, y debo hacer un pequeño espacio de, no sé si publicidad acá, pero me gusta mucho que seas alumno humanamente. Y eso siempre es importante para mí, ver cómo ustedes van creciendo con sus proyectos. Así que me da gusto tenerte aquí. Gracias, Jorge. En serio, para mí es increíble poder estar aquí en este podcast. Desde el inicio, cuando fui al Summer School de Humanamente, dije que increíble el podcast que hace Jorge. Y estar ahora sentada, la verdad es que me pone súper feliz. Como joven, seguramente tienes varias cosas en tu cabeza actualmente que te preocupan, sobre todo por el estado en que se encuentra Ecuador. Pero si tuvieras que elegir una, ¿qué es lo que más te preocupa actualmente? Chuta, la verdad es que la falta de educación. Me preocupa bastante el tema de que ahora muchos jóvenes, muchos niños, muchos jóvenes desde muy pequeños están bastante como apáticos al tema, no tanto de la política, sino también a los temas educativos, ¿sabes? Como que no tenemos, Ecuador actualmente no nos está brindando esas garantías de educación que deberíamos tener, sobre todo en los niños, porque los niños son quienes van a ser los nuevos líderes en el futuro. Yo no veo que estamos invirtiendo en educación, no veo que estamos generando estos incentivos para nuestros niños, para nuestros adolescentes, para los jóvenes, en crear oportunidades educativas para poder, por ejemplo, yo veo, he escuchado bastante y he leído mucho en redes sociales, primero la falta de empleabilidad y en jóvenes que se Ujú. gradúan de bachilleres, y estos jóvenes que se gradúan de bachilleres tampoco ven oportunidades educativas en este país, no ven la posibilidad de poder estudiar una carrera que sea brindada por el gobierno, me explico. No vemos vemos bastantes oportunidades privadas, pero no vemos estas oportunidades públicas a las que tengan acceso a las personas de escasos recursos. Entonces eso realmente para mí es bastante preocupante porque eh, si no invertimos en educación, ¿quiénes van a ser los jóvenes de ahora, quiénes van a ser nuestros futuros líderes en un futuro? ¿Tú crees que esa es como la causa que se debería atacar si queremos nosotros ser más desarrollados como sociedad? Totalmente. La educación para mí es el pilar fundamental de una sociedad organizada más que todo, porque si no, primero, claro, está el tema de la disciplina y todo el tema de nuestros valores y todo, pero el tema de la educación para mí es súper importante. Si nosotros no nos enfocamos en la educación de nuestros niños, jóvenes, adolescentes, si no invertimos en que ya no solamente pensemos en que una persona tiene que ser bachiller, sino que ir un poco más allá. Sabes que incluso ahora ni siquiera los títulos de tercer nivel, ir un poco más allá, las maestrías, invertir de nuestro país salgan estos futuros gobernantes, estos futuros líderes, estos futuros jóvenes que van a brindar, que van a abrir plazas de empleo en el futuro, que van a crear empresas. No, yo no veo ese incentivo por parte del gobierno, por parte de nuestros gobernantes ahora, de tratar de incentivar a nuestros jóvenes a meterle más a la educación, a meterle más a prepararnos como jóvenes. Por ejemplo, a mí me agrada mucho que ahora veo, así como Humanamente, crean estos cursos, estas certificaciones para que más jóvenes puedan escuchar más sobre política, puedan educarse más sobre geopolítica, hay otros que hay de literatura, de periodismo, de redes sociales, que incentivan a más jóvenes a poder hacerlo. Pero imagínate, del grupo de personas que yo veo que lo hacen, así como Humanamente, hay muy pocos. Yo no veo que la gente se está preocupando realmente por educar a nuestros jóvenes para poder cambiar como sociedad en un futuro. ¿Y qué piensas, por ejemplo, y no voy a nombrar casos puntuales, pero, por ejemplo, en la Asamblea Nacional no existe límite de edad para
un mínimo de edad, perdón, para poder entrar a ser asambleísta y gobernar desde ahí, obviamente, su curul. ¿Qué opinas, por ejemplo, de esos tipos de espacios que acceden jóvenes? Porque sí hay asambleístas jóvenes, no solo en esta actual asamblea, sino han existido en otras ocasiones, que quizás incluso ni siquiera han terminado su universidad o están por ahí empezando su primer, segundo año de universidad y ya acceden a este tipo de espacios de poder donde se supone que tienes que dictaminar no solamente lo que crees que mejor puedes considerar como política, sino también tienes que dictar lo que podrías o debes considerar lo que es mejor para otros. ¿Qué opinas de ese tipo de situaciones? Mira, yo creo que eso también es algo que empieza primero desde los partidos políticos, en primer lugar. Porque yo soy 100%, estoy 100% a favor de las oportunidades a los jóvenes, eso sí. Pero para estos espacios como la Asamblea Nacional, yo sí pienso que debería haber un filtro discrecional antes de que una persona pueda ingresar a tener un puesto en un curul, porque no estamos hablando de cualquier puesto público, estamos hablando de las personas que van a representar a 18 millones de ecuatorianos, a un grupo pequeño de habitantes en provincias, porque se dividen en provincias, en nacionales y todo esto. Entonces, imagínate si tenemos, y de hecho es la primera asamblea que he visto en estos últimos periodos que tiene el mayor porcentaje de gente joven. Y eso es bueno y es malo, porque es bueno porque tú das a entender que sí hay posibilidades para los jóvenes, para que puedan acceder a este tipo de puestos y puedan hacer carrera en el puesto público y todo, pero es malo porque vemos la falta de experiencia, porque no estamos tomando en serio un puesto tan importante como un asambleísta nacional, que son quienes literalmente hacen las leyes, quienes literalmente se preocupan por las políticas públicas de lo que pasa en una ciudad pequeña, porque ellos, claro, cada uno representa a un porcentaje de la provincia de la que viene, por la que fue electo. Requisitos mínimos. Deberíamos ser un poco más estrictos al momento de escoger a nuestros asambleístas. De hecho, yo en algún momento había conversado con un profesional y me decía, es que a veces no necesitas un título para ser una persona que puede generar un cambio, una persona que desde la asamblea puede hacer algo, me invento, no sé, llega un chico de 25 años, no tiene título, pero le va muy bien y crea cosas buenas y todo. Pero eso quizás puede ser como una excepción a la regla general. A mí me parece que la gente que llega a la asamblea debe ser gente preparada. Deben ser personas que saben a lo que van y no van a jugar, a ser políticos, no van a utilizar las redes sociales para simplemente hacer un marketing desde la asamblea y no realmente hacer un cambio. Hemos visto, obviamente sin decir nombres, pero hemos visto muchos asambleístas que están ahí calentando el puesto. Vemos asambleístas jóvenes, muy jóvenes, Como Dominic Serrano, ¿lo puedes decir? como Dominic Serrano, exactamente. Como nuestra última asambleísta que presentó un proyecto de ley que, gracias a Dios, Camila León. fue archivado por el CAL, gracias a Dios. Entonces, obviamente, tenemos ese tipo le puedo decir hasta, no sé, este tipo de chiste que vemos en redes sociales, porque finalmente, ¿qué se viraliza? Asambleísta del partido, presenta el proyecto de ley y todo el mundo sale a hablar y ella sale a defender su proyecto de ley y sale el partido político a defenderlo, pero al final del día tú ves improvisación. Tú no ves a alguien preparado que va y finalmente dijeron, bueno, no descartamos la posibilidad de presentarlo nuevamente. ¿Para qué? Me explico, o sea, ¿qué hacemos ahí? Estamos gastando recursos, estamos desperdiciando la oportunidad de poder presentar un proyecto de ley que realmente valga la pena. Voy a dejar un poco ese momento o ese ámbito educativo hasta unas preguntas después, porque quiero quizás enfocarme en eso último que mencionas y es un poco entender cómo podemos mejorar la política de nuestro país. Y entendiéndose la política desde algo mucho más macro, no necesariamente hablando de una ideología, de un partido en político en general. Porque sobre todo, y mezclándolo también con lo que mencionabas y lo que te mencionabas de profesional, quizás sí será necesario de alguna u otra forma filtrar. También considero que no todo el que tiene título per se ya es alguien preparado. Entonces, quizás buscar esa línea entre cómo finalmente filtras o no es lo más difícil y quizás la pregunta más importante que uno debe hacerse. Y por eso probablemente puede ser que no exista una respuesta todavía en la actualidad, que es necesario sí,
pero todavía hay que conversarlo y tener un diálogo importante sobre ese aspecto. Pero antes de llegar a eso, ¿cuál crees tú o cuál es tu óptica o tu análisis, tu diagnóstico de la política ecuatoriana en general? Actualmente, la verdad es que la política en este país da mucho que hablar y mucho que desear. Lastimosamente, vemos políticos de todo tipo en este país, ¿no? Vemos políticos que quieren hacer un buen trabajo, hasta vemos políticos que ni siquiera se presentan a ruedas de prensa, entre otras cosas. Para mí, la política debería ser sinónimo de servir. Ese debería ser un buen significado de la política, servir, porque las personas que piensan que lucrarse de la política es algo bueno están completamente equivocados. Las personas que piensan, y de hecho es lo que hablamos bastante en Humanamente, que hay muchas personas, muchísimas personas, que son seguidores de personas y no de ideas. Y ahí viene quizás el problema de todo, el principal problema de todo, porque estamos acostumbrados a seguir políticos, estamos acostumbrados a seguir un color, estamos acostumbrados a seguir una cara. Pero ¿por qué no pensamos un poco más allá y decimos, ¿por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tanta polarización en este país? ¿Por qué hay tanta polarización en la política? Porque los políticos entre ellos se pelean y generan esta falta de empatía en nosotros como ciudadanos. Y decimos, ¿para qué yo voy a seguir en este país si veo este tipo de chistes en la asamblea, veo este tipo de resoluciones que se firman desde el Ejecutivo, si veo que no se toma en serio algo tan importante como la política en un país? Entonces, uno como joven sí se pregunta y dice, bueno, si para esto nuestros gobernantes van a llegar al puesto donde estén, mejor que no lleguen. ¿Para qué? Me parece que desde los cimientos, desde un político, antes de llegar a la política, antes de llegar a un puesto público, a un puesto de elección popular, los partidos políticos tienen un trabajo muy importante y es educar y capacitar a las personas que van a llegar por sus partidos políticos a un puesto, porque si no, en este país, si no estás afiliado, por así decirlo, a un partido político, no puedes candidatizarte a un puesto de elección popular, etcétera, etcétera. Yo no estoy en contra de la política partidista, yo nunca me afilié a ningún partido político, pero no estoy en contra. Me parece que los partidos políticos tienen un trabajo muy duro por hacer y muy amplio, porque ellos son los que preparan a las personas que van a salir luego posteriormente en una papeleta y nosotros tenemos que decidir, y claro, nosotros como ciudadanos prepararnos también y leer a quienes vamos a escoger, porque si no vamos a escoger a cualquier persona y vamos a tener los problemas que tenemos ahora en la asamblea. ¿Y no crees que, por ejemplo, ahí los partidos no tienen solamente un problema de formación, sino también tienen un problema interno? Porque muchos de estos partidos, como tú bien lo mencionabas, siguen personas, siguen una cara, Ujú. siguen un caudillo. Y es así. O sea, actualmente los dos partidos que están ahora, entre comillas, gobernando Ecuador, tienes el partido oficialista, que es Daniel Noboa, y tienes el partido de oposición, que es Rafael Correa, Revolución Ciudadana, Ujú. que básicamente responden a Daniel Noboa y a Rafael Rafael. Correa. Son partidos que buscan un caudillismo, y así ha sido Ecuador quizás la mayor parte de la vida política que yo recuerdo. Y ahí tenemos un problema, porque sí, es cierto lo que tú dices, hay que buscar formar y mejorar en ideas, no en personas. Pero luego ya es cómo hacemos que los propios partidos repiensen sus políticas internas, porque una cosa es abogar por una idea, que han habido partidos que han abogado, han intentado abogar por el liberalismo, han intentado abogar por el social cristianismo, por la socialdemocracia y demás, pero intentan abogar, pero ya en la práctica se convierten netamente en algo personalista y ya. A mí, sabes que lo que dijiste es súper cierto, porque es verdad, hay personas que inician con unas ganas, de esas que tengo muchísimas ganas de cambiar esta parte de mi país, esto de mi ciudad, necesitamos esto, 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 pero en el camino flaquean, en el camino como que no toman en serio o no toman en serio, eso se puede decir, no toman en serio el puesto en el que están. Los partidos políticos, además de tener un problema, bueno, una responsabilidad muy grande con el tema de la formación, tienen un problema muy fuerte con el tema de quiénes son sus directivos internos, por supuesto que sí. De hecho, ¿qué vemos actualmente en la política ecuatoriana? Todos los que son de la Revolución Ciudadana, la mayoría, ¿qué es lo que dicen? No, es que sin el expresidente Rafael Correa, la Revolución Ciudadana no existe. Y sin el presidente actual, Daniel Noboa, ADN no existe. Entonces, vemos que de todas maneras le siguen poniendo cara a la política y eso no debería ser así. ¿Por qué
dejamos, por qué no dejamos este, este odio entre las personas, entre la sociedad a un lado? Porque, por ejemplo, y yo he visto muchas veces, de hecho, en este periodo de la Asamblea lo he visto 2 veces, con 2 proyectos de ley. Un proyecto de ley que fue presentado por un asambleísta de la oposición, muy bueno, un proyecto de ley que hablaba sobre condonar intereses a los préstamos educativos que habían tenido estudiantes hace unos años, que hicieron un préstamo educativo y resulta que no lo pueden pagar, entonces había un tema de condonación de intereses para estas personas que tienen un préstamo excesivamente grande. Era un proyecto muy bueno, yo lo leí. Pasó en el periodo de la asamblea anterior, se hizo en las nuevas elecciones, llegó la nueva asamblea y en esta asamblea lo dieron de baja. ¿Quiénes lo dieron de baja? El partido oficialista. Porque había este tipo como de rivalidad entre los partidos políticos. Y como lo presenta el proyecto de ley o presenta esta idea el partido de la oposición, yo no se lo doy. Y viceversa. Si lo presenta el oficialismo, la oposición no se lo da. Entonces, ¿en qué están pensando ellos? Simplemente en intereses personales. Están pensando en, como es del azul, yo no voy a votar. Y como es del morado, yo no voy a votar. Y no debería ser así. Nos hemos vuelto un país con una política tan vacía, quizás, de nuestros gobernantes, que nosotros como jóvenes los vemos y decimos, ¿qué es lo que están haciendo? Y es lo que a mí me pasa, y es lo que yo trato de comunicar también bastante. Es decir, ellos, los que están ahí, los que hacen las cosas, los que llevan a la política lo que están ahora, no me representan a mí. Porque yo sí espero una representación mucho más buena, mucho más fuerte, algo que yo diga, esos son nuestros asambleístas, independientemente del partido político que sean, porque yo, como dije, no soy de ningún partido político, pero sí debería ser un orgullo para nosotros como jóvenes que vemos lo que está pasando, decir, bueno, ellos son nuestros asambleístas, él es nuestro presidente, él es el ministro de tal ministerio que se está encargando de tal, qué increíble, qué bueno, que se ocupen de esas cosas, pero ¿qué vemos? Allanamientos, vemos Persecuciones. persecuciones, problemas en el gabinete presidencial, silencio total de nuestro gobernante. ¿Qué podemos esperar nosotros de eso? Más preocupación, más incertidumbre. La gente está preocupada en el país. La gente no sabe qué hacer. Cada día hay más inseguridad. Cada día yo he escuchado más y más comentarios, me tengo que ir del país. No es que me tengo que ir del país porque yo no puedo estar en el Ecuador, aquí no me brindan garantías, yo no tengo trabajo, yo no puedo estudiar, yo no puedo hacer esto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo ellos por nosotros, que somos sus gobernados en este país? La gente está asustada, la gente en general, yo creo que ahorita todo el lugar de Ecuador está sumamente peligroso. Y cada día vemos una noticia nueva, cada día vemos algo nuevo, cada día pasa algo y nosotros decimos, ¿hasta cuándo? Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo, podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. ¿Sabes? Como dices, a veces a uno le da pena, ¿no? Que incluso en proyectos de ley o reformas que pueden ser beneficiosos para la mayor cantidad de ciudadanos o para todos, no se puedan poner de acuerdo. Y eso a mí me llama o me hace recordar algo que siempre he mencionado, que yo creo que en Ecuador no existe una diferenciación clara entre políticas de Estado y políticas de gobierno. Porque una cosa es pensar en el largo plazo de los ciudadanos, porque un presidente máximo puede estar 8 años, o debería estar máximo 8 años en el poder. Puede ser que continúe en el mismo proyecto político y avance otros 4 años más, y etcétera, etcétera. Pero la idea siempre va a ser poder tratar de tener en un país tanto políticas de Estado que sean aquellas que perduren en el tiempo, que no tengan nada que ver con quién esté gobernando en el turno, porque sobre todo de eso se trata, ¿no? De tener algo a largo plazo que beneficie a todos los ecuatorianos. Y luego tienes políticas de gobierno que en cambio ya tienen que ver con un poco la ideología de cada uno de los partidos, de dónde quieren llevar cada uno el crecimiento económico quizás, o la parte educativa, hospitalaria, ok. Tiene sentido tener ambas cosas, políticas de Estado y políticas de gobierno. Pero en Ecuador esa diferenciación no hay y lo tratan a todo como si fuera lo que tú dijiste. Si no es mío, prácticamente deséchalo porque no es mío. Y eso se refleja en una cosa que yo creo que es inmadurez.
Para mí es una inmadurez política bastante grande en el Ecuador. ¿Cómo crees que podamos, de alguna u otra forma, salir de esa inmadurez política que tenemos? Yo creo que es súper difícil poder salir de este problema de fragmentación en el que estamos en este momento como país en la política, pero no es imposible. Yo creo que, y me he dado cuenta bastante, que nosotros como ciudadanos, como pueblo ecuatoriano, hemos hecho que muchas decisiones, tanto del Ejecutivo como de gobiernos seccionales, cambien porque nos hemos levantado utilizando las redes sociales últimamente, que es el medio que más utilizamos para poder comunicar algo, porque ya lastimosamente si vamos y los plantones y todo esto ya a veces no funciona. En las redes sociales se viraliza algo y una cosa, la gente se entera de todo en un segundo. Yo me he dado cuenta que nosotros como ciudadanos hemos hecho un cambio súper fuerte últimamente en las últimas decisiones que ha tomado el Ejecutivo. Y a raíz de las cosas que se han vuelto virales en redes sociales, han cambiado muchas decisiones del Ejecutivo. Entonces yo pienso que para mí siempre va a haber una opción de una tercera vía, siempre. Ahorita tenemos, obvio, el oficialismo y la oposición. La tercera vía que yo veo en este momento en el país es el pueblo. Nosotros estamos realmente haciendo un cambio. Antes no pasaba. Ahora, por ejemplo, a muestra un botón, el tema del proyecto de ley del asambleísta Camila de ADN. Fue una cosa, las redes sociales se pararon y todo el mundo habló. De hecho, aquí en RTP salió una entrevista súper buena y la gente se comenzó a dar cuenta, ¿qué es lo que están lanzando? Porque si no hubiera pasado, como dicen, por debajo de la mesa y nadie se hubiera enterado. Hubieran sido un par de comentarios de los periodistas que no. Los típicos que salimos a hablar que algo está mal, pero parecemos los loquitos del centro, ¿no? Exacto. Que subimos un video y decimos como que, ¿sabes lo que está pasando en la asamblea? Pero se volvió viral. Se volvió viral y todo el mundo comenzó a leer el proyecto. Algo que no pasa, algo que no sucede normalmente porque pasan estos proyectos de ley. Por ejemplo, hace 2 días el presidente mandó 2 proyectos económicos urgentes nuevamente. Uno sobre minería y otro sobre los gobiernos seccionales, los gobiernos autónomos descentralizados. Las redes sociales todavía no hablan mucho de eso, todavía no se ha visto cuál es el contenido de estos proyectos y nada, pero en el caso del proyecto de ley del tema de la libertad de expresión, se viralizó. ¿Y qué pasó? Se archivó, el CAL lo archivó, no porque el CAL decidió leer y dijo, es verdad, esto pasó. Yo estoy muy segura que fue la presión mediática lo que hizo que eso suceda. Porque si no, ¿qué hubiera pasado? Es probable que hubiera pasado al debate al menos y a ver qué ocurre ahí. Sabes que aunque yo ahí sí doy algo de, digamos, de apertura que siendo un proyecto de ley muy corto, porque realmente era un Sí. proyecto de ley muy corto, solo era cambiar una reforma de un artículo, quizás también por eso generó que más personas como que se quieran introducir en la discusión, porque hay proyectos de ley que son muy largos Sí. y eso hacer que toda esa parafernalia, esos órdenes, que muchas veces son necesarios, otras veces no tanto, pero hacer que todo eso luego lo traduzcas hacia tu comunidad, independientemente de cuál sea, puede ser un poco más complicado. Sí, es que de hecho es complicado y la gente, ¿sabes qué? Igual se aburre. Como que dice, hay un proyecto de ley, ya ve más de 20 páginas, chuta, qué pereza. Qué pereza andar leyendo eso. Por eso es que existen esas plataformas, incluso lo que nosotros hacemos en redes sociales es tratar de hacer la política más digerible para las personas. Tratar como de que alguien pueda entender con manzanitas y peritas lo que está pasando en el país. Porque a veces la gente es así, la gente le da pereza, tiene otras cosas que hacer. ¿Y por dónde se entera la gente siempre de lo que pasa en el país? Redes sociales, noticias, redes sociales, noticias, redes sociales, noticias. Entonces, A ver, yo creo que al final del día también puede estar bien. Hay personas que deciden que la política no va a ser su profesión o su vocación y está bien, eso no significa que todos tenemos que adentrarnos en eso. A obvio. todos nos debería interesar, sí, como mínimo, porque eso nos afecta y probablemente tener una opinión. Pero luego, por supuesto que tampoco ah, se debería exigir que estén 24/7 pegados a algo y Obvio, obvio. eso es completamente entendible. Pero en uno de esos puntos en los que mencionas en esas tipos de plataformas que tratan de traducir, vamos a llamarlo de una forma, ese contenido político, tú creaste una hace algunos meses atrás que se llama Politiquemos. Politiquemos, sí. Politiquemos. Siempre he dudado cómo pronunciar bien la palabra. Pero cuéntame dónde nace esa idea y sobre todo, ¿por qué quisiste crearla?
La verdad es que en la búsqueda del nombre fue súper chistosa porque yo no sabía cómo ponerle. Yo decía, chuta, yo quiero que sea algo que la gente pueda identificar rápido, que la gente no diga como que, un nombre así extenso, no, quiero algo rápido. Y pensaba con una amiga que me ayudó a hacer el logo, me decía como que, bueno, pensemos en esto, salió Politiquemos y yo dije, esa es perfecta, tenemos que hacerlo. Nace Politiquemos, a mí siempre me ha gustado mucho la política, siempre desde que estaba en la universidad, participaba en estos partidos políticos de la universidad, que sí, que no sé qué, que la política universitaria. Siempre me pareció muy interesante, pero siempre la vi como algo, cuando estaba en la universidad la veía como algo, no voy a llegar, no voy a hacer, no voy a utilizar, no voy a estar en la política activamente, me invento, como que yo no voy a ser concejal, asambleísta, alcaldesa, ya. Yo decía como que eso no es para mí, pero me gustaba leer, me gustaba muchísimo leer lo que pasaba en el país. Y luego de un tiempo ya me gradué, yo hablaba con todos mis amigos y estábamos en alguna reunión y yo les decía, oigan, no saben tal cosa y les explicaba. Y mis amigas me decían, oye, yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Entonces yo comencé a darme cuenta que en mi círculo social las personas a veces no se daban cuenta de lo que pasaba. Y yo decía, esto también debe pasar en otros lugares, ¿no? A veces las personas no saben lo que pasa en el país, o si saben información distorsionada que medios de comunicación amarillistas te comunican. Entonces yo decía, realmente no estamos aportando en nada a nuestra sociedad, o al menos yo desde mi trinchera no sentía que yo no estaba haciendo nada por la gente joven, por mi generación, por la generación de mi hermano, que es 5 años menor que yo. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo yo? Si a mí me encanta hablar de estas cosas, por qué no poder, por qué no poder explicarle a más jóvenes, a muchos más jóvenes, qué es lo que pasa en este país? De una manera chistosa, yo decía, bueno, vamos a usar memes para que sea chistoso, porque en teoría la política es un poco aburrida también. Si tú ves, tú dices, bueno, si tú no eres alguien que sabe de política y tú ves y tú escuchas y dices, ay, no, qué pereza, eso no es para mí. Pero a veces son cosas realmente importantes y yo digo, ¿por qué no traducir la política a términos fáciles, a palabras sencillas que las personas pueden entender, que los jóvenes pueden entender, y de esta manera despertar en los jóvenes esas ganas de ser partícipes de la política? Porque ahorita tú preguntas, vas a las universidades y los jóvenes te dicen, a mí no me interesa la política. No me gusta la política, no me quiero meter, la política es sucia, la política es corrupta. No, porque todos los que están allá roban. Entonces, tener esa mentalidad de no todos roban no está bien. No deberíamos tener esa mentalidad como jóvenes. Deberíamos tener esa mentalidad de voy a generar un cambio, voy a hacer algo diferente en este país. Si ahorita la política está como está, yo puedo hacer que la política sea diferente. Y no necesariamente desde un puesto de elección popular, sino desde mi trinchera. Tratar de hablar y decir por qué, y es lo que trato de decir en mis videos, ¿por qué debería importarte lo que pasa en la asamblea? Como para que la gente, ¿por qué debería importarte? ¿Por qué debería importarme y por qué debería importarnos, incluyendo a nuestra audiencia, seguir a Politiquemos? Bueno, la verdad es que Politiquemos es una plataforma que les va a ayudar, bueno, yo la verdad siempre trato de explicar en palabras súper sencillas qué es lo que pasa en el país, qué es lo que pasa a diario. A diario vemos tantas noticias, tantas cosas que pasan que uno a veces dice, ya no puedo más con tantas noticias. Pero hay cosas que realmente importan y hay cosas que realmente nos afectan a nosotros como ciudadanos. Entonces, Politiquemos es ese espacio en el que todos vamos a encontrar la política fácil, la política más fácil, la política traducida a palabras no técnicas, a palabras no jurídicas, ¿sí? Yo trato de no usar ninguna palabra jurídica porque luego me dicen, no, no entiendo. Entonces yo no, cero, algo súper sencillo, súper fácil, riéndome también para que la gente pueda tener ese como esa conexión conmigo y decir como que, esto me hace reír. Y a veces no hago reír, porque a veces sí me pongo seria, pero es porque ya hay veces en las que yo digo, ya, esto no puede ser chistoso, ya, esto tiene que ser serio y tiene que la gente que entender. Pero a mí la verdad es que me encanta. Y de hecho estuve pensando, dije, ¿será que debí haber sido periodista y no debí haber sido abogada? Yo últimamente he pensado full eso. ¿Sabes que también me pasó ese bichito también preguntando por últimamente por no solamente el podcast, sino también por las cosas que hago? Creo que ese tema de la comunicación es interesante. Es súper interesante. Es retador, es desafiante, pero creo que el intentar como que traducir un poco todo y tratar de conectar con las personas, que es lo importante, también termina siendo gratificante en cierta medida. Así que ese bichito te comparto, es algo que Sí. ha estado también dando en mi cabeza. Hay algo que mencionabas
que fuiste parte de política estudiantil universitaria, sé que también trabajas o te rodeas con varios jóvenes y demás, seguramente muchos de ellos a los que le importen la política. Yo tengo esta curiosidad y quiero que me ayudes con tu opinión. ¿Tú crees que actualmente los jóvenes tienen la intención de ir a la política a servir o siguen teniendo la intención que tienen los políticos actuales, que para mí es buscar crear riqueza? Porque como yo lo veo, actualmente la política en Ecuador, independientemente del partido que sea, independientemente de la ideología, muchos de ellos dicen voy a ir a un cargo público porque esa es la forma en la que puedo tener un trabajo estable, formal, con todas las de la ley. Ujú. Y muchos de ellos van y tratan de aglomerar riqueza a partir de ahí. Que no digo que necesariamente tienen que ser casos de corrupción y demás. Ojo, eso es otra cosa y eso ya es incluso antiético y ilegal. Correcto. Pero solamente hablando de aquellos que van a esa apertura. ¿Tú sientes que actualmente quizás esos jóvenes que se supone que van a ir a esos espacios de poder ya dentro de poco o en el futuro, realmente están convencidos de que quieren ir a la política por servir y no por otra cosa? Yo creo que le voy a dar el voto de fe a la juventud esta vez. Yo creo que hay muchos jóvenes que tienen muchas ganas de servir. Yo estoy segura que nuestro país tiene muchos jóvenes que no tienen la oportunidad actual de poder estar no simplemente en un puesto de elección popular, sino simplemente en poder conocer el servicio público desde una perspectiva no de poder, sino de servicio. Me parece que la falta de empleabilidad en este país también se relaciona directamente con este tema porque, a ver, en otros países, eh, trabajar en el servicio público, trabajar en el sector público, es una de las cosas más privilegiadas que existe. Vamos a Europa, vamos a Estados Unidos y trabajar, ser parte del sector público es algo de lo que sentirse orgulloso. Pero en este país, trabajar en el sector público, primero que no es accesible para todos y segundo que no te da las garantías de que realmente tu perfil tenga que ver con lo que tú vas a hacer allá. Entonces me parece que hay muchos jóvenes con muy buenos perfiles, jóvenes muy talentosos que quizás no han tenido la oportunidad de estar en el servicio público y de conocer el servicio público de una manera sana, de una manera buena, porque, ojo, lo que debería ser es que los ministerios tengan gente completamente preparada, Una carrera. exactamente, que hagan una carrera en el servicio público y que puedan crecer en el servicio público, porque a mí me parece que, a ver, no hay nada de malo en trabajar en el sector público. Debería ser una oportunidad para todos, pero lo que vemos realmente es que como no hay oportunidades y vemos bastante ese tema de las personas que están en los puestos públicos son favorcillos o cosas así. Entonces, generamos también en nuestros jóvenes esta apatía de, chuta, si solamente unos cuantos pueden, creamos esta división de decir, no, trabajar en tal lado es solamente para gente con privilegios y no debería ser así, igual que la política. No deberíamos pensar así. Me parece que Y tampoco deberíamos usar la política como el escape fácil a los problemas y decir, como no tengo trabajo, quizás lo más sencillo es ir al sector público y ver qué hay. Pues a mí me ha tocado, y esto sí lo he vivido, o lo he escuchado más que vivido, eh, escuchar, valga la redundancia, de personas decirle a alguien que ahora está ocupando un cargo público, doctor o profesional, señor, yo le ayudé durante la campaña, ayúdame aunque sea con un puesto allá en ujú, tal institución pública y demás. Yo he vivido eso y lo he escuchado y eso tiene que ver también un poco con el sistema de incentivos que tiene la política ecuatoriana. Creo que esos incentivos realmente no están funcionando de la forma correcta y te incentivan a ser corrupto, a querer solo el poder y a un montón de problemas más que para mí terminan siendo un círculo vicioso que sabes que tenemos da como país. resentimiento también. Imagínate estas personas, como tú dices, que trabajan en una campaña y luego esperan algo a cambio y luego te dicen, sabes que no hay, no tengo cómo cumplirte. Entonces eso también te genera ese resentimiento y tú vas creando ese no a la política, no a esta persona, no a esto aquí. Entonces yo creo que nosotros como sociedad en la política tenemos todavía muchísimo por cambiar, muchísimo por evolucionar en general, pero también deberíamos tener este pensamiento, que yo lo conversaba justo hace un tiempito con un amigo mío, y yo decía, nosotros como jóvenes también deberíamos, jóvenes, yo ya no soy joven, joven, Oye, yo también me considero joven, también apunto a mi sí, sí, generación, por si acaso. jóvenes, somos jóvenes todavía, ya, nosotros como jóvenes, decir,
¿sabes qué? Si finalmente yo no me siento preparada para el cargo el que me están ofreciendo, también es válido decir que no. También está bien decir, no soy la persona correcta para ese cargo porque no conozco, porque voy a restar más que a sumar. Y es válido porque todos nosotros al final del día tenemos una experiencia en algo y nos especializamos en algo por algo específico. Entonces, si de aquí a mañana te ofrecen a ti algo que de lo que pronto tú no sabes, no es tu área, no es tu experticia, es válido decir que no y está bien decir que no. Es hasta ético decir que no. Deberíamos decir que no más seguido, sobre todo cuando realmente no estamos preparados para un cargo, sea profesional, perdón, sea en el ámbito privado o sea en el ámbito público. Creo que Correcto, todavía mucho más en el ámbito público, correcto. sobre todo. Mira, como tradición en nuestro programa solemos terminar con 2 preguntas a nuestros invitados. La primera es, ¿qué pregunta a ti te gustaría dejar a nuestra audiencia? ¿Qué pregunta me gustaría dejarles? Bueno, me gustaría, pero ¿de nosotros o del...? En general, lo que tú creas que quisieras que ellos se queden. Quisiera que se pregunten cuando vean este episodio eh, y ustedes mismos también como que hagan en retrospección todo lo que hablamos hoy, todo lo que Jorge viene conversando en los programas aquí en Hacemos Más. Em, Realmente nosotros como jóvenes, esta generación, nuestra generación, ambas, todas las generaciones que están viendo este video, este programa, eh, estamos, estamos poniendo ese granito de arena a lo que necesita nuestro país. Estamos haciendo ese, por más mínimo que sea, ese pequeño cambio para que de aquí a 20 años, porque nosotros somos, ahora tenemos 25, 26, 27 años, pero de aquí a 20 años nosotros vamos a hacer lo que son nuestros padres ahora, vamos a tener que tener una familia, vamos a tener más responsabilidades. Entonces, si realmente lo que estamos haciendo ahora va a contribuir a lo que nosotros en 20 años vamos a tener, porque lo que hacemos ahora es lo que vamos a tener en un futuro. Entonces, si no nos preocupamos ahora por nuestro país, por Ecuador, por mejorar la educación en nuestros jóvenes, por mejorar la política interna de nuestro país, ¿qué vamos a hacer después? Y eso es una muy buena reflexión que creo se pueden llevar en sus corazones y en sus cabezas. Y a partir de ahí hacer ese análisis individual cada uno. Por último, la segunda pregunta es, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad? Me gustaría que dejemos de ser tan polarizados en general. Me gustaría que en algún momento podamos ser esta sociedad que no vive del odio, esta sociedad que deja de dividir a los grupos sociales, esta sociedad que dice, porque tú eres correísta, yo no voy a ser tu amigo. Porque tú eres seguidor de ADN, yo no voy a ser tu amigo. Me parece que este tema de la izquierda y la derecha se ha vuelto, a más de ser ideologías políticas, por así decirlo, se ha vuelto una pelea constante entre familias, entre grupos amigos, entre hermanos. Muchísimas familias se han peleado por política cuando no debería ser así. Me parece que me gustaría ver que en un futuro no tan lejano, espero que no tan lejano, podamos ser esa sociedad que convive, que piensa en la colectividad y no en la individualidad. Me gustaría ver muchos más jóvenes que piensan en mejorar como país y no simplemente enriquecerse de manera personal o a su grupo social o a su grupo de amigos. Que tengamos que prendamos ese chip de tener esta conciencia social en nuestro país y no simplemente hablar desde el privilegio. Y ojalá esa sea la primera chispa de un cambio cultural, porque yo creo que muchas de las cosas que hablamos hoy sí tienen que ver con el sistema político y las fallas que existen, independientemente de los órganos puntuales que hayan, pero también tiene que ver con un poco quiénes son los que forman el sistema político, y somos nosotros. Y si no entendemos a la política de otra forma, de una forma mucho más decente, mucho más transparente incluso, y menos polarizada, a veces va a costar realmente esos cambios y también es importante empezar a hablar de esas cosas, de lo que mencionas, porque a partir de ahí quizás podemos tener el cambio cultural político que también necesita Ecuador. Mirka, te agradezco muchísimo por estar con nosotros el día de hoy. Fue un Gracias, gusto hablar. Jorge. La verdad es que estoy súper feliz. La verdad me la pasé chévere, la pasé increíble. Me alegro mucho. Nos vemos. Nos vemos, chao, chicos. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV.